Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estamos súper emocionados de traerles un vídeo que honestamente nos ha dejado a todos impactados y con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de Silvia y Alil, y un gesto que, créanme, cambió absolutamente todo en su relación. Si son nuevos por aquí, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias fascinantes. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación realmente no lo creerán. Ahora, antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, déjenme darles un poquito de contexto. Silvia y Alil, para quienes no los conozcan, son una pareja que a primera vista podría parecer común. Pero detrás de las apariencias se esconde una historia de amor, desafíos y, como veremos hoy, un momento crucial que redefinió por completo su camino juntos. Hablamos de un punto de inflexión, un instante que si no hubiera ocurrido, quién sabe dónde estarían hoy. Y todo giró en torno a un gesto, uno que en su aparente sencillez, desencadenó una cascada de eventos transformadores. Vamos a situarnos. Silvia, una mujer de carácter fuerte e independiente, siempre ha tenido muy claro lo que quiere en la vida. Por otro lado, Alil, un hombre apasionado, a veces un poco impulsivo, pero con un corazón de oro. Se conocieron en circunstancias un poco inusuales, y desde el principio, hubo una química innegable, una chispa que prometía algo especial. Sin embargo, como en toda relación, también hubo sus altibajos, sus momentos de duda, de esos que ponen a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Hubo un periodo, y esto es crucial para entender el giro de los acontecimientos, en el que su relación atravesaba una crisis. No era una de esas crisis pasajeras, de esas que se arreglan con una cena romántica y una disculpa. Era algo más profundo, algo que amenazaba con separarlos definitivamente. Ambos estaban heridos, frustrados, y las palabras ya no parecían ser suficientes. La comunicación se había vuelto tensa, y cada conversación terminaba en un callejón sin salida. Silvia, en particular, sentía que sus esfuerzos no eran suficientes, que sus necesidades no estaban siendo comprendidas. Alil, por su parte, se sentía incomprendido, y la presión de la situación lo estaba asfixiando. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia emocional entre ellos crecía. Los amigos y familiares, al verlos así, intentaban intervenir, dar consejos, pero nada parecía funcionar. Ambos estaban atrapados en sus propias perspectivas, en sus propios dolores. Silvia empezó a considerar seriamente la posibilidad de poner fin a la relación. Sentía que había llegado a su límite, que no podía seguir invirtiendo energía en algo que parecía destinado al fracaso. Y justo en ese momento de máxima tensión, cuando la ruptura parecía inevitable, ocurrió algo que nadie, ni siquiera ellos mismos, esperaba. Fue un día cualquiera, una mañana gris, y Silvia estaba en casa, reflexionando sobre su futuro, sobre la tristeza que la embargaba. De repente sonó el timbre. Era Alil. Silvia, un poco sorprendida y a la vez con una punzada de aprehensión, abrió la puerta. Lo que vio la dejó sin palabras. Alil no llevaba nada. Bueno, no llevaba nada en las manos, pero su mirada era diferente. Había una determinación en sus ojos que Silvia no había visto antes. Y en lugar de empezar con excusas o explicaciones, Alil simplemente dio un paso adelante y, ante la mirada atónita de Silvia, se arrodilló. Sí, se arrodilló. No con un anillo en la mano, no con una propuesta de matrimonio en ese mismo instante, sino con un gesto que hablaba más que 1000 palabras. Alil, con la voz entrecortada pero firme, empezó a hablar. No se trataba de justificar sus errores pasados, ni de culpar a Silvia. Se trataba de reconocer su parte de responsabilidad, de admitir sus fallos, y de expresar, con una vulnerabilidad impactante, cuánto la amaba y cuánto estaba dispuesto a cambiar. Dijo cosas como: Silvia, sé que te he fallado. Sé que he cometido errores que te han herido profundamente. Pero hoy, quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar por ti y por nosotros. No pido perdón de inmediato, pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Y para eso me arrodillo ante ti, no para suplicar, sino para comprometerme a reconstruir esto, a construir algo más fuerte y verdadero, contigo a mi lado. Silvia estaba impactada. No por la idea de arrodillarse, sino por la profundidad del reconocimiento, por la sinceridad cruda y palpable en las palabras de Alil. Durante mucho tiempo, ella había sentido que él no entendía la magnitud de sus errores, que no asumía la responsabilidad.
Y en ese instante Alil no solo la asumió, sino que la hizo visible, la hizo tangible a través de ese gesto humillante y poderoso a la vez. El arrodillarse en ese contexto no era un acto de sumisión, sino un acto de profunda humildad y de un compromiso inquebrantable. Era una declaración silenciosa de que estaba dispuesto a rebajarse, a mostrarse vulnerable, a poner todo su orgullo de lado por el amor que sentía. Era un reconocimiento de que ella, Silvia, era lo más importante para él, más importante que su ego, más importante que cualquier otra cosa. Silvia, al ver esta escena, sintió una oleada de emociones. La rabia, la frustración que había acumulado durante tanto tiempo empezaron a disiparse. Vio en los ojos de Alil no solo arrepentimiento, sino una genuina transformación. Vio la valentía de enfrentar sus propios demonios y de exponerse de esa manera. Y ahí, frente a esa imagen de Alil arrodillado, Silvia tomó una decisión. No fue una decisión fácil, y no fue una decisión inmediata. Pero ese gesto, esa demostración de humildad y compromiso, abrió una puerta que ella creía firmemente que estaba cerrada para siempre. Le dio la esperanza que necesitaba, la chispa de fe para creer que quizás, solo quizás, podrían reconstruir su relación. A partir de ese día, todo cambió. No fue como magia, por supuesto. Las heridas no sanaron de la noche a la mañana. Pero la dinámica entre ellos se transformó radicalmente. Silvia empezó a ver a un Alil diferente, un hombre que se esforzaba activamente por demostrarle su amor y su compromiso. Alil, por su parte, se volcó en aprender, en crecer, en ser más sensible a las necesidades de Silvia. Empezaron a comunicarse de una manera más abierta y honesta, a escuchar realmente lo que el otro tenía que decir. Hubo nuevas conversaciones, más profundas, más sinceras. Silvia empezó a compartir sus miedos y sus inseguridades, y Alil aprendió a escuchar sin interrumpir, a validar sus sentimientos. Alil también compartió sus propias luchas y Silvia, con una nueva perspectiva, fue capaz de ofrecerle apoyo y comprensión. El gesto de arrodillarse de Alil no fue solo un acto simbólico. Fue el catalizador de un cambio profundo y duradero. Demostró que el amor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de superar los obstáculos más difíciles. Mostró que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser una fuerza increíblemente poderosa para la reconciliación y el crecimiento personal. Este evento se convirtió en la piedra angular de su nueva relación. Era el recordatorio constante de que habían estado al borde del abismo, y de que el amor y el compromiso habían logrado rescatarlos. Silvia se dio cuenta de que a veces, lo que necesitamos no es una disculpa vacía, sino una demostración palpable de que la otra persona está dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar nuestra confianza y nuestro amor. Y para Alil, fue una lección de vida inolvidable. Comprendió que el verdadero amor no se trata de tener la razón, sino de tener a la persona amada a tu lado. Aprendió que la humildad y el compromiso son las bases sobre las que se construye una relación sólida y duradera. Así que ahí lo tienen. La historia de Silvia y Alil y el gesto que lo cambió todo. Un hombre arrodillado, no por sumisión, sino por amor. Un acto de valentía, de humildad y de un compromiso que resonó profundamente en el corazón de Silvia, y que finalmente les permitió reconstruir su relación sobre cimientos mucho más fuertes y auténticos. En resumen, lo que hemos visto hoy es como un momento de profunda crisis en la relación de Silvia y Alil fue transformado por un gesto inesperado y poderoso, Alil arrodillándose ante Silvia. Este acto cargado de humildad, vulnerabilidad y un compromiso sincero, rompió las barreras que los separaban y abrió la puerta a la reconciliación y a una relación más fuerte y auténtica. Fue un recordatorio de que el verdadero amor a menudo requiere valentía, honestidad y la disposición de mostrar nuestra mayor vulnerabilidad para sanar y crecer juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido una historia que nos ha conmovido profundamente y esperamos que también les haya inspirado. ¿Qué les pareció el gesto de Alil? ¿Creen que fue suficiente? Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como nosotros al hacerlo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan encontrar esta historia inspiradora, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.